el ser determinante en mi vida. Y creerle al Señor lo que Él ha hecho en mí y lo que va a seguir haciendo si es que yo le permito, claro. Bueno, nosotros hemos estado hablando de Esdras, de Nehemías, y bueno, nos hemos metido un poco en lo que han sido los reyes. Hemos visto cómo reinó sobre Babilonia Nabucodonosor, rey de Babilonia, también Belsasar su hijo, también Ciro de Persia, Darío de Media y Jerjes. Bueno, haciendo un poco de historia, miramos que Jerjes fue Asuero, no fue mismo que Artajerjes, como habíamos mencionado. Y bueno, y en ese punto yo quiero pedir disculpas a la iglesia porque nosotros con Dani es que le estábamos ayudando a Raquel a mirar quién era Artajerjes y creo que le dimos mal esa información, ¿no? Pero bueno, no es tarde para rectificar de que el rey Asuero fue conocido como Jerjes, que él gobernó del 486 al 465 antes de Cristo. El imperio persa fue uno de los imperios más grandes que existió en ese tiempo, ¿no? Actualmente son los territorios que ocupa Turquía, Jordania, Irak, Líbano, Irán, Israel y una parte de Egipto, para que ustedes puedan tener una referencia. En el libro de Esther, si bien es cierto, para muchas personas el libro de Esther viene a ser como un cuento de hadas, ¿cierto? Muchas personas, especialmente gente impía, dice que es un cuento de hadas, ¿no? Habla del amor y todo eso. Pero si bien es cierto, nosotros sabemos que la palabra fue inspirada por el Señor, como nos habla en 2 de Timoteo 3:16. Entonces tenemos que tener la certeza de que toda la palabra de Génesis a Apocalipsis fue inspirada por el Señor. Amén. ¿Sí? Bueno, aquí iniciando lo que es el libro de Esther, nos habla que Asuero hizo una campaña aproximadamente de unos 6 meses, un banquete, fue netamente una campaña para conquistar Grecia. Ese era el fin, donde había muchos magistrados y gente muy importante de Persia. Después de este lapso de estos 6 meses, se hizo un nuevo banquete, pero para el pueblo, donde los reyes de Persia eran muy dados al vino y a los placeres, ¿no? O sea, eran gente pagana, al final de cuentas. Ya, bueno, lo que aquí yo puedo recalcar es que cuando Asuero hizo este banquete mandó a llamar a su esposa Basti, pero ella se rehusó al llamado de su esposo, no obedeció. Y lo que yo pude mirar es que Basti pecó en contra del rey, bueno, de acuerdo a las leyes de Persia, ¿no? Pecó en contra de su esposo, no le obedeció. Y algo que yo veía es que lo que dice en Esther 1:20, que todas las mujeres honren a sus maridos desde la mayor hasta el menor. Eso en vista de que como la esposa no hizo caso, el rey Asuero, ¿qué fue a hacer? Pidió consejo a los sabios para ver qué es lo que debía hacer con su esposa. Y yo digo, en la multitud de pecados está en la multitud de consejos está la sabiduría, ¿no? Entonces es algo que nosotros también debemos tomar, el que siempre debemos ir delante de nuestras autoridades, delante del Señor, a pedir consejo y no hacer las cosas como a uno le convenga. Con respecto a este 1:20, el decreto que fue dado es que él tenía que cambiar de reina, prácticamente esa sería la palabra, ¿no? Y aquí nos enseña que las mujeres debemos honrar a nuestros maridos, como dice en... La mujer honre a sus maridos como está en Colosenses 3:18. Las casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, y también todo hombre debe imponer su autoridad en su casa. Es otra cosa que nos dice Esther 1:22. Los hombres deben imponer la autoridad en su casa. Son dos cosas que nos está hablando, ¿no? Entonces que la mujer
siempre que el hombre esté sujeto al Señor, recordemos que Dios es la cabeza de la iglesia, así como Cristo es la cabeza del hombre. A ver, Dios es la cabeza Del hombre. de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de La cabeza, exactamente. Y nosotros tenemos que estar sujetas a nuestros esposos, pero siempre y cuando ellos estén cumpliendo Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. sí, cumpliendo lo que el Señor les manda, ¿no? Bueno, estoy un poco nerviosa. Y no nos hemos dado cuenta. Bueno, aquí donde habla del esposo que debe tener autoridad, significa contar con el respaldo de Dios para hacer las cosas y para poder enseñar en su casa. Caso contrario, estaríamos hablando de una fuerza natural, lo que él esté haciendo en casa. Entonces, es importante que el hombre siempre, para ejercer la autoridad, pueda estar sometido al Señor, donde haya mansedumbre, humildad. Dice, cuando Dios me delega la autoridad, está demostrando que confía en mí. Entonces, en este tiempo los pastores sí han estado hablando también de, bueno, en nuestra casa, ¿no? De que tienes que ejercer la autoridad en tu casa, pero siempre y cuando, si yo digo, no se puede ejercer mientras no estemos bien con el Señor, ¿no? Bien fuertes en Él. Ya, luego que pasa esto de los banquetes, pasa aproximadamente 4 años donde el rey Asuero se va a conquistar Grecia y él regresa derrotado. Ahí es cuando él decide ya no estar con la reina Vasti y busca una nueva reina. Bueno, la gente, las personas que le dirigían, ellos le dijeron que debía buscar ya una nueva reina y convoca a todas las mujeres, a las más hermosas. Dice la historia que el rey Asuero fue una persona muy débil de carácter, siempre fue influenciable por las personas. Las personas le decían haz esto y él hacía. Entonces, siempre fue una persona muy influenciable, muy débil en su carácter. Ya, entonces delante de eso se empezaron a convocar a las mujeres, hubo un Miss Persia, se podría decir, ¿no? Porque empezaron a venir mujeres, yo digo las mujeres las más hermosas, las de mejor figura y todo lo demás, pero realmente la que llegó al corazón del rey Asuero fue Hadasa, que significa arbusto, oculto, Esther significa estrella. Prácticamente ella fue la que tocó el corazón del rey Asuero. Ella es considerada una heroína porque ella fue una mujer que activó y fue decidida en el momento justo, ¿sí? Bueno, como sabemos, ¿no? Su primo Mardoqueo fue quien la crió porque ella fue huérfana. Algo que está aquí es que en Proverbios 31 dice, vana es la belleza, la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Prácticamente eso es lo que tocó el corazón. Porque yo veía aquí, por ejemplo, y el rey Asuero usted me dice que fue un hombre muy influenciable, pero dice, Asuero fue un hombre muy descontrolado. Claro, exacto, eso significa. Dice, por ejemplo, yo le veo como malo, así como, por ejemplo, dice, otras fuentes históricas describen a Asuero como un rey peligrosamente impulsivo. Cuando un puente que él había mandado a construir fue destruido por una tormenta, él ordenó que se recibiera 300 azotes al mar. O sea, ya me dio hasta como ajá, ya le fallaba, creo. Ajá. Con Correa, más o menos. Exacto. O sea, Entiende que el pueblo de Persia no es que tenían, o sea, ellos por naturaleza eran personas malvadas. Sí, que muchos les gustaba, tenían caracteres fuertes. Pero eso no significa, ¿verdad? Cuando yo te estoy hablando de que él era muy influenciable, me refiero a que era una persona que no se dejaba llevar, pudo haber sido impulsivo, claro, sí, pudo haber tenido un carácter fuerte, Pero es una característica de alguien débil también. Claro. Claro que Sí. sí. Tú
puedes ser una persona que tiene un carácter fuerte y agresivo, pero eres muy influenciable. Sí, eres muy influenciable, te influencian mucho para que hagas eso. Porque impulsivo es una persona que no mide las consecuencias. O sea, que... Ya. Bueno, dice que a las mujeres les sometían como a un tratamiento de 1 año en limpiarse, en perfumarse, en su belleza, pero también yo digo, era como ir a un spa, ¿no? Las mujeres, a todas nosotras aquí no nos gustaría estar en un spa, o a las que nos anhelamos en casarnos. Sí, anhelamos en casarnos, año que ay, va a llegar el día. Temporada, dice. Todo el año estaban ahí en eso. Ajá, pero otra cosa que miré también era como una manera de comprobar de que las mujeres de todo el harén que iba a la casa del rey no llegaran embarazadas, por eso se esperaba también 1 año. Esa no me la sabía. Para que estén íntegras en tu Ajá, La casta es impura. sí. Aunque no pura, sí casta. Tenían los eunucos que les servían. Los eunucos que les servían. Por eso hay el Aquiles casta. Bueno, como les dije anteriormente, entonces el rey Asuero prácticamente se podría decir que escogió a la reina Esther por su corazón, porque tenía un espíritu afable, porque era una mujer que tenía a Dios, ¿no? Entonces yo yo pensaba a los hombres, ¿qué es lo que más bueno, especialmente a Asuero, ¿no? Asuero que era un rey que tenía todas las mujeres que él quería. No le llenó la belleza a él. No le llenó nada. A él, yo digo... Dice que Basti era sumamente hermosa. Sí, ¿verdad? Fue También dice. sumamente hermosa, o sea, la belleza no era... Y no de haber tenido una, de haber tenido... El harén, pues él tenía todo Claro, un lo que harén. pasa, que también dice la historia que las personas que tenían la oportunidad de quedarse ahí, o sea, se quedaban, habitaban en un lugar, pero también eran parte del rey. Claro, y decía también que las personas que entraban, como el rey les mandaba a llamar, me imagino que estaban con el rey y todo, entonces ellas ya no tenían vida después de haber estado ahí. O sea, Esther que logró tener la gracia del Señor y se quedó y se casó con ellos, pero las que ya entraban ya no volvían a Claro, salir, ya por no eso es tenían que se vida. quedaban, muchas se quedaban ahí y eran parte de las doncellas de él. O sea, concubinas se convertían en concubinas. Ajá, entonces yo digo, una mujer que está con Dios puede cambiar la situación del marido, puede hacer que el corazón de su esposo cambie, así como lo hizo con el rey Asuero, porque el rey Asuero después de se volvió de ser un rey pagano, comenzó a ser un hombre misericordioso, generoso, y comenzó a dar tributos, a bajar los tributos a los impuestos y todo eso al pueblo. Ajá, entonces prácticamente fue Dios el que le usó a Esther para cambiar la vida de este rey. Mujer sabia edifica su casa. Clave, ¿no? Hombre sabio En la edifica historia su casa, sí. Porque el rey Asuero, en todas las veces que él escogió, pudo solo haberla escogido, ¿no es cierto? Por la belleza que tenía. Pero dice en Esther, dice, él la amó. Claro. Entonces, para mí, ese era el punto, porque dice, él la amó. Entonces, cuando no sé, eso te salta tu corazón, pues, o sea, imagínate, prácticamente Esther le Claro, tenía sí, en es sus manos, sentimental y... Bueno, Mandé. No, estoy poniendo atención a la palabra. Estamos hablando del En el harén. capítulo 3 vemos Amán trama la destrucción de los judíos, ¿no? Pero Amán era descendiente de los amalecitas, ¿sí? Era por el pecado que cometió Saúl, prácticamente lo que hablábamos, que los demonios como que quedaron sueltos de cierta manera y se seguían reproduciendo. Entonces eso provocó que no hubiera un anticristo, sino hubiera muchos anticristos, así como hubo Hitler, Nerón, Nimrod. Nimrod, sí. Entonces eso provocó, y este ser se vino a levantar. Una cosa que les quería decir también, en el tiempo que hay esto del cautiverio, que regresaban de su cautiverio, este pueblo fue el que no volvió, se quedó en Persia, ¿cierto? Prácticamente desobedeciendo. Primer grupo. Desobedeciendo prácticamente lo que el Señor había dicho de que se regrese. Entonces, por eso a mí me viene de que se levantó Amán en ese tiempo, porque de cierta manera también Dios nos tiene que enseñar que debemos aprender a obedecer de una o de otra manera al Señor. Ya, Amán habló con el rey y quedó en que
que le diera el poder prácticamente para destruir a los judíos. Incluso hasta él estaba dispuesto a dar dinero. Aquí habla de 10.000 talentos de plata. Más o menos sería 20 millones de dólares. Es lo que más o menos se investigó, de que él estaba dispuesto a dar con tal de que todos los judíos murieran. Anoten ahorita. Aquí aparece ya Mardoqueo, que significa hombre pequeño, pero con un gran espíritu. Él fue de la tribu de Benjamín, del rey Saúl. Judío significa quien alaba, quien honra, quien se postra ante un solo Dios, el Dios verdadero. Es por eso que Mardoqueo no se postraba delante de Amán, porque él era un judío que amaba, alababa y creía en su Dios, ¿no? Vean nomás, mi esposa. Bueno, aquí vemos esta parte de aquí de Esther 3:13 dice: las cartas enviadas por medio de los correos a todas las provincias del rey ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Yo cuando leía esto, ahí yo lloraba. Yo me acuerdo que cuando hablé con ustedes me decía, la palabra te va a ministrar, la palabra, yo decía, Dios mío, ¿cómo también será eso? ¿Y qué será yo? Pero cuando usted me dijo eso, yo lo primero que hice es correr al cuarto. Corrí al cuarto, lloré y le dije, Señor, ¿qué? Y leía esto, y ahí es donde yo lloraba, porque yo decía, qué pena que este pueblo, por no haber obedecido al Señor, estaban ahora en riesgo, estaban en peligro, volvieron a estar en peligro ellos. Y no sé si ya pasé, pero también habla de que cuando le da el rey el anillo, le da el rey el anillo a Amán, está dando prácticamente la autoridad para que pueda destruir, hacer y deshacer con el pueblo judío. Eso también me impactó porque es como que Dios estaba diciendo al diablo, a ver, toma, yo te doy la autorización para que vayas y hagas con los hijos de Dios lo que tú quieras, por causa de la desobediencia. Y ahí es cuando el pueblo, cuando se enteró que este decreto se dio de que iban a matar a todos los judíos, iban entiendo bien, a robar sus bienes, a robar todo, así como lo hizo Saúl con los amalecitas, ¿cierto? El pueblo se llenó de silicio, ceniza, hicieron muchos silicio y ceniza, ¿no? Tengo un dato que dice que Hitler prácticamente fue un Amán con un espíritu antisemitista de odio a los judíos, y él dijo que si perdían en el año de 1944 contra los judíos, él les podía dejar festejar el Purim. Bueno, estamos en el 4. Sí, ellos festejaban la libertad. ¿El Purín nació a raíz de...? No, el Purín es después del ex. Bueno, pastora, yo en esto sí le voy a pedir una guía, porque por ejemplo, yo quiero entender por qué Esther hace 2 banquetes. En el primero, que le dice que le va a honrar a Amán y todo eso, les hace ir y todo. Y después ella dice como que no, que va al siguiente día a otro banquete. Solo que no logro entender porque hay una parte donde habla de que cuando fueron los hermanos de José a Egipto, José no hizo nada y ellos tuvieron que regresar por segunda vez para que él sí diga, miren, yo soy tu hermano y todo lo demás. Y también con Moisés, cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel, y ahí le acusaron, le dijeron, no, tú mataste a un egipcio y no sé qué, y el Moisés tuvo que regresar en una segunda ocasión. Entonces yo no logré realmente saber qué es lo que Dios quería decir con esto. Ajá, ¿por qué son 2 veces? ¿Lo explica, Víctor? Tengo la palabra. Allá. Tengo la palabra. Pero, a ver, te lo voy a decir así. En nuestra vida no es que sean 2 oportunidades, sino que la primera
La primera es como que, es como para que Dios vea nuestra intención. Pero mientras el uno y la otra, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. Y en ese proceso es donde Dios ya trabaja contigo y trabaja y trabaja con la otra para que todo se dé como Dios ha querido. Ajá. Y claro, entonces ahí es, lo que pasó es que en ese periodo del un banquete y el otro banquete ya se estaba preparando la horca para... Se estaba preparando ya la horca para Mardoqueo. Para Mardoqueo. Entonces yo digo, Dios mío, Amán representa una persona arrogante, malagradecida, siempre queriendo recibir la honra, y si no recibe la honra, pues se amarga por lo que no llega a tener. Ese es este ser Amán. Ajá, este es. Bueno, algo que no lo dije, pero bueno, sí está igual en el libro, es que ustedes saben que Esther no podía llegar al rey porque ella podía morir. Sin embargo, ella arriesgó su vida para poder salvar al pueblo judío. Bueno, hay cositas, ¿no? Cositas que todavía, como que decía, la pastora podrá aclararlas, que quedan así como en el aire, porque yo no entiendo cómo... ¿Por qué Mardoqueo no tomó el puesto de Esther, por ejemplo? O sea, no lo hizo él. Y Esther también tenía como... Yo pienso que tenía temor o algo, porque ella dijo, no, pero el rey no me ha llamado en 30 días y si yo voy puedo morir y todo eso. Pero entonces ahí es donde le dice Mardoqueo, y que toda... No, perdón, no es eso. Si ahora callas por completo de alguna otra parte, nos vendrá el respiro y la liberación a los judíos. Pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? O sea, ya le lanzó la palabra, ¿no? O sea, no es que estás casada con el rey por bonita o por chévere, sino porque en realidad tú tienes que cumplir un propósito. Ahí es cuando ella manda a hacer un ayuno de 3 días al pueblo y todo lo demás. Bueno, y cuando ya mandan a hacer la horca para Mardoqueo, él iba a decirle al rey, voy a mandar a hacer la horca ya para que el rey solamente le autorice. Al final de cuentas, yo pienso, él tenía el anillo y se creía con la autoridad. Pero ahí es donde el rey no podía dormir y comienza a ver las crónicas de las historias pasadas, las memorias, ajá, y ahí le sale que Mardoqueo le avisó de un complot que habían hecho 2 eunucos en contra del rey. Y dice, bueno, ¿y de qué manera se le pagó a Mardoqueo lo que hizo por mí? Y le llama a ese momento a Amán a preguntarle, ¿qué harías tú si quieres honrar a un hombre? Y bueno, él pensando que era para él, ¿no? Que me va a vestir a mí, me va a dar a mí, cualquier cosa. Le dice, ajá, perfecto. Está en el 6, está buscando el 6. Está en el 6, está en el... Aquí ya encontré, gracias, en el 6:6. ¿Qué debe hacerse con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Amán pensó, ¿a quién más puede el rey querer honrar sino a mí? Así que le respondió, para el varón al quien el rey desea honrar, debes traerle el vestido real que el rey portaba, el caballo que el rey cabalga y la corona real que el rey lleva en su cabeza. Entonces esta es una manera de ver la jactancia, la soberbia también de Amán, ¿no? Porque él decía, lo merezco yo me lo merezco, entonces no veía él a nadie más. Y cómo le tocó a él mismo llevar a Mardoqueo por la plaza, ¿no? Vestido con todos los atuendos que él hubiera querido llegar a tener. Algo que les quería comentar, pero...
Perdón, pero estoy muy bien. Perdí. Ya, dice, ¿qué debe hacerse con el hombre a quien se le desea honrar por un mérito pasado? A él se le iba a vestir con los trajes del rey, ¿no? Aquí en el 6:13 podemos ver que hasta el enemigo conoce el poder de Dios. Cuando dice, al llegar Amán, le contó a Zeres, su mujer y todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces los sabios y su mujer le dijeron, si ese Mardoqueo es descendiente de los judíos y has comenzado a caer, no lo podrás vencer, sino que caerás derrotado ante él. Ni los mismos demonios, mejor dicho, hasta ellos creen, mejor dicho, hasta ellos creen lo que va a hacer el Señor en nuestras vidas. Bueno, aparentemente ellos creen, nosotros no. Exactamente, ellos creen, ¿no? Ellos son más devotos que nosotros. Bueno, aparentemente ya la victoria se había dado, ¿no? Porque fue vestido Mardoqueo y Amán, como ustedes saben, fue a la horca por pedido de Esther. Pero había un edicto, el cual no podía ser revocado, porque un edicto que ya estaba firmado por el rey, pues no podía echarse para atrás. Es como, por ejemplo, Dios decreta hoy algo, y más luego dice, no, perdón, me equivoqué. En el Señor no vamos a recibir esas cosas. El Señor lo que determina, eso lo va a cumplir. Pero lo que sí, el Señor de pronto tendrá misericordia de nosotros y nos dirá, tienes que luchar, como les tocó luchar al pueblo judío, tienes que luchar para que puedas ser libre. Eso es lo que les tocó hacer al pueblo judío. En el segundo decreto prácticamente que fue dado, porque Esther intercedió por su pueblo ante el rey e hicieron un segundo decreto donde podían los judíos defenderse, lo que está en Esther 9. Así los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos, que les causaron gran mortandad y destrucción, e hicieron con ellos lo que quisieron. Bueno, y aparte de esto también vemos en el 9, si a su majestad le parece, concédase a los judíos hacer mañana en Susa lo mismo que hicieron hoy, y que se cuelgue en la horca a los 10 hijos de Amán. Bueno, dice en el 8:15, cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Al verlo, la ciudad de Susa se alegró y se regocijó mucho, y a los judíos se les iluminó el rostro con gozo y honra. Algo que a mí me llamaba la atención es ver cómo el pueblo judío podía estar feliz. ¿Cómo alguien puede estar feliz sabiendo que va a morir o que va a tener que enfrentarse a una guerra, a una batalla bien fuerte, donde no saben si van a salir victoriosos o no? Pero ellos empezaron a confiar en el Señor, al punto que dice el 17, y en todas las provincias y ciudades a las que llegó el decreto del rey, los judíos veían alegres y gozosos, y fue un día de banquete y placer. Y fue tal el temor de los judíos que infundían, que mucha gente de los pueblos del país se hizo judía. Entonces ahí tiene mucho que ver ya el testimonio, nuestro testimonio. Y como hablaban hace un poquito también de los niños, yo digo, lo que uno hace en casa, ellos lo van a imitar. Ellos son unas esponjitas nada más, ellos solamente miran. Y si es como aquí, solían estar arrodillados muchos niños, los con sus papás, en fin. Entonces solamente es el testimonio lo que nos va a llevar a que ellos se conviertan, ya que el Señor haga la obra. Algo que no les dije es cuando Mardoqueo salía vestido de azul y blanco y de lino y púrpura. El significado de esta vestimenta es
pastora, no sé si estoy equivocada, pero bueno, vestía azul, que era es la revelación divina. Blanco significa pureza, santidad, justicia y triunfo. Y púrpura es la realeza, majestad del sacerdocio. Los colores blanco y azul, ¿a qué se les ven? El cielo. Azul es cielo abierto. Blanco. Sí, está bien. Blanco es pureza, Bueno, para mí integridad. el cielo es el azul, para mí son cielos abiertos. Cielos abiertos. Sí, por eso es la victoria. El blanco obviamente es la santidad, es la santidad, la pureza, la integridad. Ya. Y en cuanto a una bandera, El púrpura es la realeza. La bandera de Israel. ya. Eso es lo que se nos venía, ¿no? Porque bueno, aquí me ayudó de cierta manera un poco a hacer es mi esposo. Decíamos que Mardoqueo representa al pueblo judío que no le creyó al Señor en un inicio, y porque si ustedes se dan cuenta, él sale ya con corona en el Esther 7:15. Dice: cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y bueno, Esther es quien representa a Jesucristo, porque ella fue la que intercedió delante del rey por nosotros para que el pueblo no muriera. El libro de Esther en sí podemos mirar que es el tiempo más vulnerable del pueblo judío, porque todo el pueblo judío estaba reunido en ese tiempo, no estaba disperso como en el tiempo de Hitler, estaba reunido, y si Amán cumplía el propósito en ese tiempo, pues sí hubiera exterminado a la raza judía. Así es. Podemos leer Oseas 11, un minuto, por favor. Oseas 11. Dios se compadece de su obstinado pueblo. Yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo, pero mientras más lo llamaba, yo más él se alejaba de mí, y ofrecía sacrificios a los Baales y quemaban incienso para honrar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, pero él nunca reconoció que yo era quien lo cuidaba. Yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos del yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Pero no quisieron volverse a mí, por eso no volverán a Egipto, sino que el asirio asimismo será su rey. La espada caerá sobre las ciudades y acabará con sus aldeas, acabará con ellas por causa de sus malas intenciones. Mi pueblo insiste en rebelarse contra mí. Me llaman el Dios Altísimo, pero ninguno de ellos me quiere enaltecer. ¿Cómo podría yo abandonarte, Efraín? ¿Podría yo entregarte, Israel? ¿Podría yo hacer lo mismo que hice con Adma y con Zeboyín? Dentro de mí el corazón se me estremece, toda mi compasión se inflama. Pero yo daré paso al ardor de mi ira y volveré a destruir a Efraín. Dentro de esta ciudad estoy yo, el Dios Santo, y no un simple hombre, así que no entraré en la ciudad. Ellos vendrán en pos de mí. Yo, el Señor, rugiré como león, y mis hijos vendrán temblando desde el occidente. Saldrán de Egipto temblorosos como aves, saldrán de Asiria temblorosos como palomas, y yo haré que vuelvan a habitar sus casas. Palabra del Señor. Efraín siempre me habla con mentiras, y la casa de Israel siempre me habla con engaños. Judá anda perdido lejos de mí, su Dios santo y fiel. Bueno, esta palabra yo no sé, la entendía de cómo es Dios tan bueno, ¿no? Tan bueno, como Él nos ama, como Él, a pesar de que ya nos dijo que vayamos a Jerusalén cuando se iba a reconstruir el templo y luego las murallas, nos decidimos quedar en un lugar donde de pronto estaban nuestras finanzas, donde estaban los placeres, donde estaba en sí nuestra carne a flor de piel, y no quisimos
no quisimos obedecerle. Bueno, el espíritu de Amán y de todos aquellos que odian a los judíos es el de la serpiente antigua que desde el principio ha intentado eliminar la simiente de Dios y que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Ese es el mensaje. Yo nuevamente les agradezco por escucharme. No, antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Tú dices que cuando tú leíste esa parte donde Amán ya levantó el decreto para que todo el pueblo judío sea destruido, sea perseguido de todas las naciones que había, y dices que te dolió. Yo quiero que me hables un poquito más de eso. ¿Qué es lo que tú has ahí ver? ¿Por qué fue tu dolor? ¿Qué pudiste ver? ¿Cómo lo puedes aplicar a tu vida? O aplicarla en este momento. Donde dice que el rey ordenaba destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Bueno, lo que yo veo allí es que Amán, bueno, el enemigo lo que quiere es acabar, es acabar con nosotros y acabar el propósito por el cual fuimos nosotros creados, el propósito por el cual el Señor nos tiene en este lugar y robarnos todo. Simplemente dice hasta las cosas materiales, no solamente lo espiritual, sino también lo material, todo nos quiere robar. Y bueno, lo que yo miré de todo el libro es que uno tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor, porque sí hemos estado escuchando la voz de Amán en todo el tiempo. Yo lo digo por mí, todo el tiempo yo estoy escucha hasta ayer, yo escuchaba y hoy también lo escuché y todo el rato está ahí este Amán. Pero nosotros debemos tomar la decisión, ser obedientes, porque como decía en Oseas 11, el Señor siempre nos está llamando, siempre está ahí. Y aunque este pueblo ya no tenía que haber tenido ni siquiera una oportunidad, porque ellos rechazaron al Señor, pero el Señor siempre está dispuesto a escuchar y a perdonar, a limpiarnos y a lavar.